València s'ha sumat avui a la celebració del Dia Mundial contra el Càncer de Mama. El cel del Cap i Casal s'ha omplert d'un centenar de globus rosa amb la finalitat de visibilitzar esta malaltia que segueix afectant a milers de dones de tot el món. Dia sense pluja, però amb el cel no del tot buidat. Centenars de globus rosa han sobrevolat avui el centre de València a motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama. AEC València s'ha donat cita al costat de la mateixa plaça de Bous. Allí, l'atleta i supervivent al càncer de mama, Natasha López, ha llegit un manifest en homenatge a totes aquelles dones que han d'afrontar esta patologia. Una iniciativa impulsada des de l'Associació Espanyola contra el Càncer amb l'objectiu de visibilitzar esta malaltia. La sociedad y la sociedad valenciana pues se está concienciando y ya está muy concienciada en la lucha contra el cáncer de mama. Que es responsabilidad de todos, ¿no? Y este es un día para recordarlo, però no hay que olvidarlo ningún otro día del año, evidentemente. Actualment, l'índex de mortalitat per càncer de mama ha experimentat una disminució considerable i és que l'índex de supervivència supera el 96%. No obstant, per a prevenir-ho, les autoritats sanitàries insistixen en un diagnòstic precoç. Que la supervivencia cada vez es mayor, el 90% de las mujeres, más del 90% de las mujeres en la Comunidad Valenciana tienen una supervivencia a los 10 años, así que eso nos invita a seguir esforzándonos y a seguir haciendo llamamiento a las mujeres a partir de 45 hasta 69 años a que acudan a la detección precoz de càncer de mama. Des de l'Associació Espanyola contra el Càncer han volgut llançar un missatge de suport a totes les dones que pateixen aquesta malaltia per a fer-los saber que la curació és possible i estan ací per a recolzar-los. I continuem parlant del Dia contra el Càncer de Mama perquè l'empresa UO es caracteritza per els seus missatges positius gravats en objectes del dia a dia i un d'aquests objectes són uns calcetins solidaris i que han posat a la venda amb motiu del dia precisament contra el càncer de mama. Per a parlar-nos d'ells tenim amb nosaltres a Elena Pérez, que és cofundadora de UO y directora creativa. Buenas noches, Hola, Elena, buenas bienvenida. noches. Gracias. Habéis cumplido ya 5 años, como comentábamos antes de comenzar la entrevista. ¿Cómo ha sido el camino hasta llegar hasta aquí? Hasta aquí. Pues la verdad es que ha sido un camino apasionante. Han sido 5 años de mucho aprendizaje. Y bueno, empezamos siendo dos, mi socia Marta y yo, desde aquel día que empezamos en un piso compartido, en una habitación, ¿no? Nosotras somos arquitectas, creamos un estudio de arquitectura que se llamaba Arquo y un día se nos ocurrió darle un toque como más creativo, quitar el prefijo de arc, quedarnos solo con UO y lanzarnos a imaginar productos, ¿no? Fue siendo un poco así, acabamos alquilando un espacio en el barrio de Ruzafa. Al principio se nos quedaba así como súper grande y era un piso precioso, pero que tuvimos que reformar. Ahí salió nuestra vena arquitecta otra vez. Y en un principio, como se nos quedaba así tan grande, decidimos hacer un coworking, lo llevamos a cabo, fue una experiencia súper chula también porque estuvimos nutriéndonos de un montón de profesionales y compañeros, o ya amigos, con los que aprendimos un montón. Y bueno, fuimos creciendo poquito a poco cada vez más. Al final UO pues fue apropiándose de todo ese espacio que al principio se nos quedaba muy grande y hoy en día pues estamos ahí, somos 19 personas y con mucha ilusión. ¿Y en qué momento decidís dar el cambio ese de arquitectura a una actividad un poquito más creativa? Bueno, en realidad teníamos algún proyecto de arquitectura, pero algo muy pequeñito y nosotras terminamos la carrera en plena crisis. Entonces, como estaba todo el sentimiento un poco generalizado así más pesimista, nos apetecía darle como un toque optimista, ¿no? De positividad, exacto, ¿no? A todo ese momento. Y de ahí, ¿no? De ahí surgió. Estáis especializados en objetos del día a día, donde grabáis esos mensajes positivos que me estabas comentando y precisamente en un día como hoy, que se conmemora el Día contra el Cáncer de Mama, habéis puesto a la venta o habéis creado, diseñado unos calcetines solidarios. ¿Cómo son esos calcetines? ¿Por qué se os ocurre? ¿Cómo se os ocurre? Bueno, realmente los calcetines digamos que son un poco nuestro producto estrella. Siempre nos gusta pensar que hacemos productos del día a día, como tú bien decías, pero que te acompañan y van contigo, como unos calcetines o una pulsera.
Entonces queríamos que fueran calcetines solidarios porque realmente es nuestro fuerte. Sabíamos que iban a tener una buena acogida y así la donación pues también podría ser mayor, ¿no? En ese sentido. Y luego también porque pensábamos que cuando llegas al hospital, ¿no? Las personas que están enfermas, realmente como que tienes la bata esta que te ponen del hospital. Un poco fea además. Sí, pero no tienes nada más tuyo, o sea, realmente cosas propias no llevas muchas más. Entonces, excepto los calcetines. Entonces, ese punto, ¿no? De que pudiera ese elemento de los calcetines transmitirte fuerza o ganas de seguir hacia adelante, ¿no? Decirte que estamos contigo, que juntos somos más fuertes, pues nos pareció súper chulo para apoyar un poco esta campaña, ¿no? Pero no solo diseñáis calcetines y pulseras. No, que va. Ahora el catálogo ha crecido mucho. Sí, un poco, es que claro, estamos como en constante proceso creativo, ¿no? Al final la base de nuestro trabajo es sorprender y eso es para lo que trabajamos todos los días, ¿no? Para sorprender. Entonces tenemos pues un catálogo súper amplio, tenemos decoración, pues fundas de cojín, papelería, ahora la agenda también ha funcionado súper bien. Que habréis, me imagino que ampliando dependiendo de la demanda, ¿no? Sí, al principio ya te digo que empezamos con lo de calcetines y pulseras, que fue nuestro primer producto por esto, ¿no? Porque pensábamos en un producto que te acompañe y fuera contigo. Y luego pues la familia fue creciendo, se fue extendiendo hasta pues eso, papelería y un montón de productos más. Oye, ¿y las frases motivadoras, las frases positivas, a quién se le ocurren, quién las piensa, quién las escribe, quién las crea? Pues en realidad es un trabajo de equipo, como decía, ¿no? O sea, es verdad que ahora mismo hay profesionales del marketing, del diseño, de la publicidad y un montón de áreas dentro de Hugo, pero realmente es posible gracias a la composición un poco de todo, ¿no? Hay veces que tenemos o sea, nos gusta basarnos mucho en las tendencias y las seguimos mucho. Entonces hay veces que la idea de un mensaje llega primero y tenemos un mensaje ahí potente que nos gusta, entonces le adaptamos un diseño chulo, o bien que es al revés, que tenemos un diseño que nos encanta y nos apetece asociarle un mensaje positivo. ¿De dónde se inspira, de dónde coge la inspiración los creativos de Hugo para crear sus proyectos, pues, sus objetos del día a día? Pues del día a día, te iba a decir, de nuestras propias vivencias, experiencias y al final la inspiración es verdad que te llega cuando estás relajada, disfrutando y un poco eso, ¿no? Al final nosotros somos, o sea, en su mayoría, nuestro público objetivo. Nos gusta pensar que hacemos productos que nosotros mismos consumimos, entonces es muy fácil hacer como estudios de mercado dentro del propio estudio donde trabajamos porque somos muy autocríticas. Yo tenía un profesor de publicidad en la universidad que decía que siempre teníamos que estar al lado de una libreta y de un lápiz para poder apuntar todo lo que se te ocurre porque conforme te viene lo tienes que apuntar, si se te olvida ya lo pierdes. Eso es verdad, sí, la inspiración te tiene que pillar con el boli en la mano, ¿no? Picasso también decía algo así. Oye, esta temporada Hugo se ha centrado en la actitud, leo aquí, como motor para conseguir los sueños. ¿En qué va a consistir esta campaña, Elena? Bueno, realmente la actitud ya no es algo puntual de una campaña, sino que nos lo tomamos como un emblema de Hugo. Realmente es algo que ha estado ahí desde el principio. Antes lo disfrazábamos a lo mejor o lo hacíamos a través del concepto de felicidad, pero la firma también ha ido evolucionando y con ella yo creo que ese concepto de felicidad se ha ido transformando al concepto de actitud, ¿no? Porque realmente pensamos que con una buena actitud realmente puedes conseguir cualquier cosa y eso es la base de todo. Entonces eso es lo que nuestros productos transmiten. ¿Y después de 5 años estáis pensando en la expansión, Elena? Sí, realmente ya hemos empezado, lo que pasa es que es un poco, o sea, digamos que es interesante, ¿no? Cómo es nuestro proceso de internacionalización, porque no se puede traducir todo literal y así directamente, porque claro, nuestros mensajes son un poco peculiares, por así decirlo. Sí. Un contigo al quinto pino no tiene traducción directa en italiano, por ejemplo, que es donde estamos como más focalizadas ahora mismo, sino que tenemos que tener, ahora mismo ya contamos con un equipo en Italia, ¿no? Y al final es una adaptación total del producto, o sea, del diseño en sí y del mensaje, porque todo va unido. Supongo que habéis tenido que estudiar un poco la cultura o la idiosincrasia, ¿no? de los italianos o de las italianas en este caso, para poder venderles vuestros productos. Sí, ¿no? por eso te
te digo que es un proceso de, o sea, de adaptación total a esa cultura, por eso es tan interesante, ¿no?, nuestro proceso de internacionalización, porque aprendemos mucho de cada uno de los países. Sí que también estamos ahora en la fase inicial un poco con Francia, en Italia ya un poco más consolidándonos, ya empezamos a tener puntos de venta y también valoramos la expansión a Latinoamérica. ¿Eso quiere decir que el mercado español lo tenéis completamente conquistado, Elena? No, que va, queda un montón todavía. De hecho, ese es como uno de los retos así a corto plazo, ¿no? Seguir expandiéndonos y creciendo, que aún queda un montón dentro de España. Por ahí pasaría entonces vuestra hoja de ruta, ¿no? Por Sí. seguir expandiéndoos. Sí, claro. O sea, nuestra hoja de ruta es crecer, seguir creciendo como hasta ahora, con las mismas ganas, la misma ilusión, también desde dentro, ¿no? Porque para nosotros es muy importante que el equipo crezca. Si el equipo crece desde dentro, eso yo creo que se transmite y se traslada muy bien fuera. Y bueno, seguir transmitiendo, inspirando, ¿no?, al mundo y a las personas, ¿no?, que con actitud todo se puede conseguir. Yo me imagino que el crear esta línea de productos será muchísimo más satisfactorio, ¿no?, que a lo mejor diseñar un edificio, no lo sé, pero ¿echáis de menos la arquitectura como tal, pura y dura? Todo tiene su cosa, la arquitectura nos encanta y es la que nos ha traído hasta aquí, entonces ni siquiera descartamos, ¿no?, que algún día esa parte también se incorpore dentro del equipo, ¿no?, y volvamos un poco al inicio, ¿no?, que Hugo siga existiendo, por supuesto, y que también haya una rama de arquitectura que es preciosa, claro. Elena Pérez, cofundadora de Hugo y directora creativa, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y buena suerte. Un placer, gracias.